Muy buenas, esto es Con 4 hijos y yo soy Marisa. Si es la primera vez que nos ves, bienvenido o bienvenida. Y si ya nos has visto más veces, gracias por volver a vernos. En cualquiera de los dos casos, si te gusta lo que ves, te animo a que te suscribas por ahí al canal porque nos ayudas un montón. Hoy venimos con un juego de Arrakis Iki, un juego que es para a ver qué hora yo, de 2 a 4 jugadores, partidas de 60-90 minutos y para mayores de 14 años. Si te apetece conocer este Iki, principalmente voy a hablaros del juego a 2 jugadores, que es como nosotros lo estamos jugando. Si te apetece conocer sobre él, cómo se juega, opinión, preparación y todo lo que rodea este juego, quédate. Iki es un juego de estrategia que se desarrolla en el Japón durante la época Edo, 1603 a 1868. Bueno, es un juego con temática japonesa, muy estratégico, con un arte muy bonito y igual que ocurría en Bitoku, casi para mí la mayor dificultad del juego a la hora de entenderlo es todos los nombres que rodean al juego. Saco el catálogo porque yo personalmente, no sé si a vosotros os ocurre, soy el catálogo, no, el manual de instrucciones, soy incapaz de acordarme de todos los nombres. Me gusta el arte japonés, pero no soy experta en la cultura japonesa. Entonces, cuando empiezo a hablarte de Oyokata, Ikizama, Kobun, fichas de no sé qué, fichas de Koban, es lo que al final, cuando lees el reglamento, desde mi punto de vista, se me hace más difícil la comprensión. ¿Por qué? Porque cuando te pone y mueves el Oyokata y puedes obtener los Koban y no sé qué, hace que tenga que volver al punto de referencia del libro de instrucciones y fijarme en qué era el Koban, qué era el Oyokata, qué era el Ikizama, el Kobun, el no sé qué. Entonces, para mí es lo que resultó más complicado. Como ahora mismo y en este mismo momento, a pesar de haberle dado varias partidas, sigo sin controlar los nombres de cada cosa porque tampoco los usamos, cuando hablemos de los distintos personajes, ahora lo sé porque los estoy mirando, el Mipel más grande, por ejemplo, se llama Oyokata, el Mipel de tamaño mediano se llaman los Ikizama, los pequeños se llaman Kobun, los Mipel pequeñitos se llaman Kobun, pero yo voy a referirme a ellos como el Mipel grande, el Mipel mediano y el Mipel pequeño. No por nada, sino porque creo que a la hora de entender la explicación, además, es mucho mejor. Ya os digo que igual que ocurre en Bitoku, para mí la mayor dificultad a la hora de entender el manual de instrucciones puede ser pues eso, el vocabulario específico con nombres japoneses, que al no saberlos y no conocerlos hasta que no lees varias veces y los ves, pues no se te memorizan. Pero bueno, aparte de eso, vamos a cambiar de cámara, os hablo de los componentes, de la preparación de la partida, de cómo se juega. Voy a hablaros a 2 jugadores, que es como nosotros lo estamos jugando, a 4 o a 3 jugadores. Tenemos algunos espacios más y no tendremos algunas acciones, pero la realidad es que es muy parecido. Entonces yo voy a explicaros la preparación y cómo se prepara el juego a 2 jugadores y las sensaciones y qué nos ha parecido a ese número de jugadores. Así que cambio de cámara.
Bueno, pues aquí tenemos Iki. Yo tengo aquí desplegados todos sus componentes. Vamos a ir en primer lugar un poco con la preparación de la partida. De aquí hacia abajo hay una parte que es el tablero individual que no se ve. Voy a explicaros la parte superior de cómo se prepara y luego cuando os explique lo que es eso bajamos un poco en la orientación de la cámara hacia abajo porque se vea mejor, porque al final le puedo dar más zoom, pero al final se ve muy pequeñito. Entonces yo creo que se va a entender mejor así. Vamos a tener cartas que, como veis, que tienen 4 tipos diferentes, de 5 tipos. Pero bueno, vamos a tener en la parte superior cartas que tienen 4 tipos, que son los 4 estaciones. El juego se desarrolla a lo largo de 13 turnos, que se van en estaciones 1, 2, 3, una estación 4, 5 y 6, otra estación 7, 8, 9, otoño otra estación y 10, 11 y 12, invierno otra estación. Y después de eso habría una última ronda que sería el día 13, que sería el día de Año Nuevo. Esta es la ficha que nos va a ir marcando la ronda en la que estamos. Como veis, yo he seleccionado, como os he dicho, el tablero a 2 jugadores. Viene indicado en la esquina derecha, que es el de 2 jugadores. La otra parte sería para 3 o 4 jugadores. Y aquí, en estas tiendas o en estos edificios que vemos, habría otro recuadro más para otra carta a mayores, para otro personaje. Pero bueno, vamos a centrarnos en 2 jugadores. Colocaremos la ficha de ronda en el número 1 y cogeremos las cartas y las separamos según la estación, primavera, verano, otoño y invierno, y las dejamos todas barajadas. Estas cartas son cartas de personaje. La estructura de la carta siempre va a ser la misma. La parte de arriba nos va a indicar el coste de la carta. Si debajo tiene alguna cosa es que tiene algún beneficio. En este caso, subir el track del fuego en 1 y, por ejemplo, en esta otra subiremos el track del fuego en 2. También hay algunas que no tienen ningún tipo de beneficio instantáneo. Y luego esto, cuando nosotros adquirimos una carta de estas, la vamos a colocar en una de las cuatro zonas, en un hueco, y ahí vamos a tener que colocar uno de nuestros meeples pequeñitos. Y a medida que ocurran distintas cosas, iremos subiendo en experiencia. Bien, si otro jugador utiliza nuestra carta, sube 1 en experiencia, o cada vez que nuestro meeple más grande dé una vuelta completa al recorrido. Parten de aquí y las flechas nos indican el recorrido que hacen. Cada vez que dé una vuelta completa, suben 1 de experiencia. Mientras están en el tablero, pues en el momento que sea el momento de cobro, si el meeple pequeño se encuentra en esta ubicación, cobra esto. Si ha subido 1 de experiencia, cobra esto. Si ha subido otro, cobra esto. Y en el momento que llega aquí, como ha aumentado del todo la experiencia, esta carta se va a llevar a nuestro tablero personal, el meeple lo devolvemos a la reserva y pues tendremos disponible para poder optar a otra carta. Y luego en la parte de abajo es la habilidad que tiene la carta, en este caso sería construir, cuesta 1 menos de madera, y lo que cobras. Entonces simplemente cuando las vayamos comprando las vamos a ir poniendo ahí. Estas serían las cartas de personaje. Luego tenemos otro quinto tipo de cartas que tienen una banda de color negro, que son estas, que son las cartas de edificio. Estas en la parte izquierda también tienen un coste, nos requieren tener un meeple en el edificio, y esta, por ejemplo, nos da un beneficio al final de la partida. Hay otras que nos dan un beneficio al final de la partida, igual nos otorgan
algún beneficio permanente durante la partida. Si nos otorgan un beneficio permanente durante la partida, normalmente el beneficio que nos dan al final de la partida es menor. De cartas de edificios, en cada partida vamos a utilizar 6. Hay 4 que no se usarán en cada partida, con lo cual la estrategia no puede ser siempre la misma, porque aunque tú te pienses ir a hacer un tipo de cosa, como puede ser, pues este es un restaurante que te da X por X son los puntos de victoria por pescados, pues igual no sale ese edificio, con lo cual ese no sale. Este te da por sandalias acumuladas, pues igual no sale. Este por el nivel de fuego que tú consigas. Entonces, como veis, hay distintos tipos. Se sacan 6 en cada partida y 4 en cada partida no juegan. Y luego hay 4 cartas que tienen la parte de atrás amarilla, que son las cartas iniciales. Estas serían cartas de inicio de partida. Entonces, vamos a colocar las cartas de personajes separadas por la parte del dorso, por las estaciones, cada una delante de su estación. Luego hay unas fichas que yo tengo aquí, las de la primera estación, que serían la estación de primavera, y luego iría verano, otoño y invierno, que las ponemos en los círculos que nos vienen indicados. Cuando una estación acabe, en el tablero nos lo indica, retiramos estas fichas y colocaremos las de la siguiente estación. Entonces, ¿cómo las colocamos? Pues vienen dibujadas en el tablero. Vienen los 2 huecos de las fichas para los pescados, vienen dibujados los 2 huecos para el tabaco y para las pipas. Entonces colocaríamos las fichas así. En la primera ronda, como se supone que estamos empezando, el coste y el beneficio que nos dan estas fichas es menor. Por ejemplo, pues aquí el pescado es 2 y nos da un X. Si en cambio cogemos una de la última ronda, pues tenemos aquí un pescado que vale 9, pero nos daría 7 puntos de victoria también al final de la partida. Entonces valen más, pero también nos otorgarán mayor beneficio. Aquí hay 4 losetas, que son las losetas de fuego, que coinciden con los 4 colores: color azul, color amarillo, color rojo y color morado, los 4 colores de las 4 zonas de tiendas. Estas losetas simplemente van a ir colocadas boca abajo y las dejamos aquí. Estas fichas que hay aquí en partidas se utilizan solamente en partidas a 2 jugadores, y aquí hay un track que nos vamos a colocar para determinar el orden del turno. El orden de colocación en este track vendrá indicado por el nivel que tengamos en este, y en cada ronda, antes de sacar las cartas de personajes, sacaremos una de estas fichas. Hay 12 y ponemos una de estas. Por ejemplo, aquí pongo la 4, y ¿qué vamos a hacer? Que el 4, o sea, el moverte 4 espacios, porque estas son para determinar el movimiento, no va a estar disponible. Simplemente barajamos, las dejamos en un montoncito, y antes de sacar los personajes en cada ronda, pues tendremos que bloquear un espacio. Esto nos va a dar movimientos de 1 a 4 movimientos. Aquí podríamos elegir los que queremos: 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Esos son los movimientos. Cada movimiento va a ser una zonita de estas. Entonces, dependiendo los movimientos que cojamos, pues así vamos a tener más o menos. Y luego, dependiendo el orden en el que nos pongamos aquí, por ejemplo, si yo me pongo en el 1 y el otro se pone en el 2, porque está bloqueado, por ejemplo, el 4, pues yo voy a tener un movimiento que sería ahí, y como estoy en el 1 voy primero, y el otro jugador va a tener 2 movimientos que se tendría que poner ahí. Y indica el orden en el que se efectúan: primero el 1, luego el 2 y así. O primero el 1 y el otro hubiera puesto en el 3, pues se movería hasta ahí. Pero bueno, eso simplemente indica eso, donde nos vamos a poner. Al final de cada ronda se va descartando una de estas y se saca una nueva. En partidas a 2 jugadores también tendremos estas 2 fichas, un sol y una luna.
El jugador que reciba el sol, esto se baraja, se entrega al azar, el jugador que reciba el sol será el jugador inicial. Luego crearemos una reserva con todas las fichas. Aquí tenemos algunas fichas que son de habilidad, que nos las van a dar algunos personajes. Aquí, por ejemplo, tenemos uno que nos va a dar esta ficha de habilidad. Cuando haya que cobrar no se va a cobrar nada, sino que nos da una de estas fichas de habilidad que la tendremos activa durante toda la partida, pero cuando consigamos llevar ese personaje a nuestra zona. Tenemos fichas de sandalias, tenemos las monedas con valor 4, monedas con valor de 1, esto se llaman mons, esto que es el trigo y esto que es la madera. Entonces, no tiene mucha más complicación. Cada jugador que recibe 4 meeples pequeños, recibe un meeple de tamaño mediano y un meeple grande. Estos son los meeples que recibe cada jugador. Luego recibe una flor que sirve para indicar los puntos de victoria y recibe una ficha de llamas que sirve para indicarnos el nivel de poder de extinción de incendios que tiene ese jugador. Esos son los componentes que recibe cada jugador. Luego va a recibir 8 monedas. Para empezar la partida va a recibir 8 monedas. Va a recibir una ficha también de arroz, que sirve para dar de comer, entre otras cosas, pero sirve para dar de comer a nuestros personajes que estén en el tablero. Una vez que un personaje alcanza la máxima experiencia y lo llevas a tu tablero personal, ya no come, ese no tendríamos que darle de comer. El meeple grande es el que se mueve a lo largo del tablero, de los distintos huecos. El meeple mediano, que está colocado en nuestro tablero individual, es el que sirve para indicar el número de espacios que nos vamos a mover y quién es el jugador. La flor la colocamos aquí, nos sirve para marcar los puntos de puntuación. Como es la partida 2 jugadores, pondremos al final 2 flores con valor de 30, que si en algún momento llegas hasta el final, te coges este valor de 30 y vuelves a empezar desde el 0. Y la ficha de la llama, para indicar el valor que tenemos de poder de extinción de incendio, que la colocamos en el 0. Y a partir de ahí, pues sería cuando se va a poder empezar. Ahí arriba, como os he dicho, tenemos las cartas de personaje. Ahora voy a mover el tablero para que podáis ver el tablero individual. Luego el juego también viene con una libreta para poder apuntar, porque tiene muchas formas de hacer puntos a lo largo de la partida, que luego os lo explico. Así que movemos para que podáis ver la parte de abajo del tablero, que está aquí, pero si no, no se ve. Vale, ahora veis lo que es el tablero también del jugador, que está aquí en la parte de abajo. Tengo los meeples tumbados para que los podáis ver. Y aquí nos va a explicar, retiro así un poco para que veáis, y aquí nos va a explicar todas las fases del juego que hay que hacer. Recibimos, como os he dicho, las 8 monedas, el arroz, tenemos el meeple mediano, los meeples pequeñitos y unas sandalias para empezar. Y luego aquí tendremos hueco para ir colocando los personajes que alcancen la experiencia máxima, que los llevaremos al tablero. Y como veis, hay 5 tipos o 5 clases distintas de personajes, dependiendo luego al final de la partida del número de clases que consigamos. Si tengo de 3 clases distintas, pues me otorgará unos puntos. Si tengo de 4 clases distintas, me otorga otra cantidad de puntos. Y si tengo de 5 clases distintas, pues otra cantidad de puntos. Entonces, entre más variedad de personajes, tendremos más puntuaciones. Como os decía, estas son las cartas de inicio. En partidas a 2 jugadores, el jugador que tenía el sol, era el jugador inicial, pues seleccionará una carta. Selecciona esta carta y la tiene que colocar en uno de estos 4 huecos del tablero, en el que él quiera. No tiene por qué ser
una carta o un lugar específico, la tiene que poner en un tablero y ahí colocará uno de sus meeples. Y el otro jugador pues elegirá otra carta y también la tendrá que colocar en uno de los huecos, de esos 4 huecos que os he dicho del tablero, y también pues pondrá uno de sus meeples. El jugador inicial, una vez estas 2 que sobran, se retiran, se cogerán las cartas de personaje correspondientes a la primera estación, se barajan y se pondrán 4 cartas de personaje. Las ponemos así. Y a partir de ahí empezamos a jugar. Veis que aquí está dividido en A, B o C. Lo primero que vamos a hacer es coger el meeple mediano y ver cuántos son el número de huecos que nos queremos mover. Por ejemplo, este jugador decide que se quiere mover 3 y el otro pues decide que se quiere mover 4. Una vez determinado la posición, lo primero que vamos a hacer es, en la fase B, vamos a tener opción o bien de cobrar 4 monedas o bien de comprar un personaje, lo que se quiera de las 2 cosas. Si quiero cobrar las monedas, cojo las monedas y las llevo a mi reserva. Si quiero comprar un personaje, cojo el personaje que me interese, pago su coste, en este caso 3, me da el aumentar el poder del fuego en 1 y lo tengo que colocar en una zona. Si decido colocarlo en la zona central de una ubicación, por ejemplo en esta, tengo que pagar un añadido de una moneda que viene aquí indicado. Colocar los personajes en la zona central tiene un costo de +1. ¿Por qué? Porque a este personaje se puede acceder desde esta ubicación, a este se puede acceder desde esta ubicación, pero al central se puede acceder desde cualquiera de las 2 ubicaciones, desde esta y desde esta. Entonces, por eso tiene mayor coste. Coloco el personaje y le tengo que poner uno de los meeples pequeños encima. Después de haber decidido, lo siguiente que voy a hacer ya sí sería mover este personaje, pues en este caso 3, 1, 2 y 3. Muevo el personaje en las posiciones y ahora pues actuaría, aumentaría en 1 el nivel del fuego, que es donde me he colocado, y por una moneda, tengo esta de 4, la voy a entregar, me cojo 3 y por una moneda me va a dar una de madera. Pues cojo una de madera y sería el turno del siguiente jugador. Una vez que se han terminado los 2 jugadores de hacer el turno, en partidas a 2 jugadores, de las cartas que quedan aquí, cojo una de las cartas y la voy a colocar en una ubicación en la que yo quiera. Esta será una carta neutra. Imaginar que la pongo ahí. Una vez que un jugador la use, simplemente se descartará. Entonces, esta carta podremos usarla y nos dará una de madera, y una vez que sea usada, la carta va al descarte. Con las cartas de personaje que quedan, les vamos a colocar una moneda. A partir de ahí, como veis, viene aquí indicado. En este caso pasaríamos a una siguiente fase, sacamos 4 nuevas cartas de personaje y, bueno, pues no sé si se ven, pero vamos, sacamos 4 nuevas cartas de personaje y volvemos a realizar todos los pasos. Yo aquí hemos recuperado cada uno su personaje y volveríamos a realizar todos los pasos. Así en la ronda 1, en la ronda 2 y en la ronda 3. Aquí te viene día, noche o sol, luna, sol, luna, sol, luna. Quiere decir que primero soy yo el que elijo el personaje y dónde lo ubico, después sería el otro jugador el que elige un personaje entre los restantes aquí y lo ubica en el tablero, y luego volvería a ser yo el que realice el que coja ese personaje y lo ponga. Al llegar a la ronda 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que todos los discos que queden en el tablero pertenecientes a la primavera se van a descartar. Todas las cartas de personaje
pertenecientes a la primavera también se van a descartar. Si tienen monedas encima, que son los mons, los devolveremos a la reserva. Ahora vamos a puntuar. Puntuaremos también, vamos a puntuar por similitud o por mayorías. Por ejemplo, aquí yo tengo un personaje y hay dos cartas del mismo tipo. Si esto está aquí, esta no es del mismo tipo, es de otro tipo porque es marrón, pero en este caso hay dos cartas. Como hay dos cartas y tengo un personaje, sería dos cartas del mismo tipo por un personaje, son 2 lo que te va a otorgar, te daría 2 puntos. Si esto estuviera así, habría 3 por un personaje, pues 3 puntos. Y si en lugar de así, imaginar que fuera así, 3 cartas por 2, sería 3 por 2, 6. Pero bueno, eso va en función de las similitudes que haya. Eso se produce al final de la estación. Entonces tenemos que ver las 4 zonas y cada zona puntúa de manera individual. En partidas a 2 jugadores, en partidas a 3 jugadores hay 4 zonas y luego las esquinas, que son las que tienen el coste de +1, formarían como otra zona. Pero bueno, en este caso sería así. Luego veríamos lo que nos van a dar, cobraríamos los personajes. Yo tendría que ver, por ejemplo, pues este está colocado aquí, pues me va a dar unas sandalias, pues me llevo unas sandalias. Este está colocado aquí, me da un punto de victoria. Al otro jugador, pues este le da una moneda, el otro tal, iríamos cogiendo fase de cobro. Y finalmente tenemos que dar de comer a nuestros personajes. Tendremos que dar arroz a nuestros personajes. Si un personaje no tengo para comer, para darle de comer, recupero mi meeple y descarto la carta, lo pierdo. Si no tengo para darle de comer, lo pierdo muy al loro porque no es nada difícil perder un personaje. Los damos de comer y se acabó. Ahora sacaríamos la ficha de qué ronda queda bloqueada. En este caso no podríamos ponernos qué movimientos, no podríamos ponerlo en el 4. Cogeríamos las fichas de verano, pondríamos los peces en su sitio, las pipas en su sitio y los tabacos, que ya los tenemos. Cogeríamos las cartas de personaje de esa estación, barajamos, sacamos 4 cartas de personaje y el jugador que esté más avanzado en el marcador de extinción de incendios se colocará primero. Bueno, decide que se va a mover un espacio, el otro decide que se va a mover 2 espacios y comienza una nueva ronda. Aquí, cuando lleguemos al final de la ronda 5, se producirá un incendio. Barajamos las fichas estas, que como os dije hay de 4 colores, y sacamos. Ha tocado que el incendio se produzca en el azul, que sería este. La fuerza es de 4. Entra por aquí, nos viene indicado, por aquí entra el incendio. Yo tengo ahora mismo fuerza 3, con lo cual no apago el incendio. Cojo esto, me recupero mi meeple y pierdo mi personaje. Suponemos que aquí hay otro personaje que está aquí, que es del otro jugador, imaginar, que está pues ahí y tiene fuerza 5. Ahora el incendio ha perdido 1 porque avanza al segundo lugar. Entonces aquí ya no tiene fuerza 4, aquí ahora tendría -1, tiene fuerza 3 y aquí tendría fuerza 2. Entonces tiene fuerza 3, el otro jugador, pues poneros que yo estaba en 2, él está en 3, tiene fuerza 3, apaga el incendio, no pasa nada. Si yo lo hubiera cortado aquí, ya no sigue avanzando. Si no lo cortas, el incendio sigue avanzando. Con lo cual no solamente sirve para avanzar en el track y ser el primero en colocar tu meeple en el número de movimientos, sino que en la ronda 5, al final de la ronda 8 y al final de la ronda 11 se van a producir incendios. Las 4 fichas con los 4 colores se barajan siempre. A mí me pasó en la primera partida o en la segunda que se me olvidó ir a subir
y me dio la casualidad de que había colocado 2 personajes y de golpe se produjo un incendio y perdí los 2 personajes. El tercero no era mío, pero vamos, perdimos entre los dos 3 personajes. Estaba la zona llena y se perdieron todos. Entonces hay que preocuparse también de tener el nivel de incendio suficiente para poder apagar los fuegos. Se sigue en la ronda 6 y se vuelven a producir los mismos pasos. Descartas las fichas que hayan quedado de pescados, cigarros y pipas, se descartan las cartas de personaje que queden de esta estación, se valoran las similitudes que haya, los grupos que haya, se puntúan lo que producen. Si algún trabajador lo has llegado a subir al máximo, lo tienes aquí, se cobra todo el tiempo. ¿Qué es la ventaja? Que los que ya están aquí no comen, no hay que darlos de comer, ya no los vas a perder. Bien aquí indicado, se puntúan las similitudes, luego se hace la fase de cobro, que cobras todo lo que tengan tus personajes, y finalmente se da de comer a los personajes. Los que no comen hay que eliminarlos. O sea, esa es la dinámica. Se vuelven a poner las fichas de la siguiente sección, 7, 8, cuando acaba la fase 8 vuelve a haber otro incendio, en este caso de fuerza 7. Siempre hay que ir recordando que cuando entre 7 y 8, cada vez que acaba una ronda, hay que ver cuál es el personaje que le toca, si vienes al sol o viene a la luna, añadir un personaje neutro a la zona de juego, se ponen monedas encima de las cartas y se sacan 4 personajes nuevos. Se quita la ficha de bloqueo, se pone otra ficha de bloqueo nuevo y siguiente ronda. Fases de cobro y de dar de comer en la 3, en la 6, en la 9 y en la 12. Finalmente, como os decía, hay una última que es la 13, que es un tanto especial. En esta no se descartan las fichas que queden, que serían de color azul. Se recupera este mipel grande, cada uno coge el suyo, se puntúan las cosas normales, sí que se puntúan por las similitudes, se hace la fase de cobro, se da de comer y en esta ronda 13 la ventaja es que podemos colocar el mipel donde queramos. Colocamos el mipel donde queramos y una vez que realicemos los 2 jugadores la acción donde hayamos querido, pues a partir de ahí sería la fase de puntuación. Como os decía, en el juego se puntúa por muchas cosas. Lo primero vamos a ver hasta dónde hemos alcanzado cada jugador de puntos de victoria a lo largo del juego, pues a través de las cartas, a través de similitudes, etcétera, etcétera, vamos a coger. Luego vamos a tener que puntuar por, como os dije, por número de cartas o de personajes distintos que tengamos. Hay amarillo, marrón, morado, rojo y azul. Un tipo, un Iki, 2 tipos, 4 Ikis o 4 puntos, 3 tipos, 9, 4 tipos, 16, 5 tipos, 25 puntos. O sea, no consiste en muchas cartas, sino igual en más tipos. Después vamos a ver, está aquí, el número de pescados distintos que hemos conseguido. Puede darnos 3, 6, 10 o 15. Después vamos a puntuar el número de, por un lado van los puros, que nos dice que por el número de puros distintos que hayamos conseguido, pues puedes conseguir 1, 4, 9, 16 o 25, y por el otro lado el número de pipas. Las pipas son cada pipa por 2 puntos de victoria. Luego los puntos de las construcciones también, o sea, las cartas que tengamos de edificio. Las cartas de edificio tampoco se tienen que alimentar, que es otra de las ventajas que tienen. Y luego 3 puntos por cada ficha de estas grandes de color oro que tengamos, 1 punto por cada ficha de madera que nos haya quedado y 1 punto por cada 4 monedas. Hacemos el sumatorio de todo y el jugador con más puntos sería el ganador de la partida a este Iki. Como veis, se puntúa por muchas cosas. Es imposible ir a todo, o sea, no puedes ir a pescados, a pipas, a
a tabaco, a edificios. Tienes que centrarte y decidir a qué vas a ir, y hay muchas formas de alzarnos con la victoria. Así que cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales de Iki. Contadme qué os ha parecido a vosotros Iki. Yo tengo que decir que es un juego que me ha gustado mucho en cuanto a arte, en cuanto a estética, en cuanto a componentes y la forma de jugar. Es un euro con multitud de opciones para hacerte con la partida. Tiene muchas opciones a las que puedes ir a hacer edificios, puedes ir a intentar hacerte con los pescados y hacerte con pipas y con tabaco. Tienes distintas formas de puntuar, intentar conseguir puntos durante la partida. Hay muchas opciones y muchas maneras de puntuar. Ir a todas es imposible. Es un juego que me ha costado hacer la reseña porque he tenido que darle varias partidas, y el juego, aunque desde la primera partida me gustó, a medida que lo hemos ido jugando me ha gustado todavía más, lo he ido disfrutando más. ¿Por qué? Porque vas viendo más opciones, vas viendo más posibilidades, aprendes a gestionar todas esas opciones que tienes, aprendes de tus errores. Recuerdo que en la primera partida, cuando acabó la primera estación, se me había olvidado totalmente hacerme con arroz. Solo tenía el arroz que tenía del principio, que no lo había gastado, y había comprado personajes y los perdí todos. Solo me pude quedar con uno. Claro, me había gastado todo el dinero en hacer algo y encima lo perdí. Luego vas viendo que tampoco consiste todo, que tampoco a lo mejor interesa hacer el edificio en la primera ronda, pero sí suficientemente pronto para que, si es el que te interesa a ti, no lo pierdas porque te lo compre el otro jugador. Entonces, bueno, tiene muchas opciones y muchas posibilidades, y a medida que lo vas jugando es un juego que se disfruta más. Creo que, como dije al principio del todo del vídeo, el juego es sencillo, no es complicado. Aparte está todo lo explicado o bien en el tablero individual o bien en el tablero de los jugadores, pero necesita partidas. Cuando los juegos tienen tantas opciones, no son juegos que de primeras los juegas, pero a medida que los vas jugando más veces vas disfrutándolos más porque aprendes a optimizarlos. Sí que creo que sería posiblemente un juego en el que, si tú jugaras con bastante experiencia y juega un jugador que llega de nuevas, aunque no es desorbitada la curva de aprendizaje, sí que se notaría la diferencia. Para mí me parece un juego muy recomendable. Hablo de él solamente como a 2 jugadores porque es como lo hemos jugado, y creo que están muy bien hechas las adaptaciones para 2 jugadores. Lo hemos disfrutado mucho y nos gusta bastante. Me gusta también que, aunque la partida pone de 60 a 90 minutos, en 2 jugadores, en torno a eso, a los 60-70 minutos, está la partida. A pesar de que en algún turno puedas tener algo de AP, porque tengas que pensarte muy bien las acciones, qué es lo que vas a hacer y todo, pero se va a eso, con lo cual también es una ventaja, porque cuando son euros de este tipo, que se van ya las 2 o 3 horas, a veces da pereza sacarlos a mesa, y en cambio la duración es muy buena. Y no sé, bueno, decidme vosotros qué os parece, si os llama, si no os llama, si os surge algún tipo de duda. Si hay algún error, también me lo podéis dejar por aquí abajo en comentarios, y poquito más que contaros. Ya sabéis que podéis suscribiros, dar al dislike si no os ha gustado, comentar. Si no queréis decir nada del juego, podéis pasar y saludar, que sabéis que nos hace mucha ilusión y contestamos siempre. Y nada más, que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!